los del púlpito. Hermanos, muy buenas tardes, muy buenos días, Dios los bendiga. Estamos acá haciendo chistes acerca de kilos de frijoles. Pero bien, bienvenidos a el tiempo de escuela dominical. Yo soy el pastor Jerry Shaw de la Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia. Es un placer estar con ustedes esta mañana durante este precioso día por medio de esta transmisión. Espero que sea de bendición para usted, de edificación. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de Hebreos por parte de nuestro hermano César Sandoval. Ya estamos en Hebreos capítulo 11, nada más un capítulo más. Hebreos, dos más. Hebreos capítulo 11, versículos 7 al 11 va a ser lo que vamos a estar estudiando esta mañana para Escuela Dominical. Nuevamente, Hebreos capítulo 11, versículos 7 al 11. Pero vamos a empezar nuestro servicio esta mañana con este himno: paz, paz, cuán dulce paz. Y cuando pasemos al tiempo del servicio matutino, en una hora más, vamos a tener un anuncio, pues algo interesante. Pero vamos a pasar entonces a este himno: paz, paz, cuán dulce paz. En el himnario rojo, el himnario bautista, es el himno número 477. Espero que estén con sus familiares, amigos, vecinos y de todo ahí en casa, cantando juntamente con nosotros. Vamos a cantar entonces paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que vengo y en el fondo del alma está, tan seguro que nadie quitará podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, toda la flor de la paz se debe. Habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, que en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y en su paz no podrás resistir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Precioso, precioso himno. Espero que haya sido de bendición para usted y con sus familiares y los que lo acompañan. Vamos a pasar en este momento al tiempo del estudio de la escuela dominical por parte de nuestro hermano
César. Hermano César, por favor, pase. Caracoles. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? Sillita, me gusta esta silla. Está extraña. Buenos días, hermanos. Nuevamente, pues bienvenidos a esta escuela dominical que estamos compartiendo todos como familia que somos en Cristo y pues como familia que somos también en la tierra, puesto que pues por algo nos llamamos hermanos. Digo bienvenidos nuevamente porque pues ahora sí que todas las buenas noticias siempre son bienvenidas, todas las buenas actitudes siempre son bienvenidas, y el día de hoy pues tenemos un estudio en el cual también vamos a continuar aprendiendo a los héroes de la fe, y por lo tanto también el conocimiento que adquiramos el día de hoy pues también va a ser bienvenido. El día de hoy vamos a aprender acerca de Enoc. Vamos a ver si alcanzamos a completar también acerca de Abraham y un poco de Sara. Vamos a tratar de cubrir todas esas partes porque vamos a ver un poco más de lo que la Biblia nos está mostrando acerca de ellos, y no solamente de lo que en ocasiones podemos tomarlo como la leche que consumimos en la iglesia, sino a lo mejor ya un poco más de la carne que consumimos, de las viandas que consumimos al momento de estar estudiando la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, Señor, te agradecemos nuevamente el día de hoy que estamos aquí, que estamos dispuestos a aprender de tu palabra, Señor, de tus enseñanzas, Señor, de letras, frases, Señor, que tú has dejado plasmadas en la Biblia, Señor, que tú diste la inspiración por medio del Espíritu Santo para que fueran escritas, para que hasta el día de hoy nos sigan enseñando cosas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entenderlo, comprenderlo, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén. Y vamos a leer Hebreos 11, del 7 al 11. Dice así de esta manera. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que fuera... el día de hoy estoy un poco oxidado, yo creo, de lectura. Nuevamente el 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz, aunque aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Una disculpa, hermanos, el día de hoy se me trabó bastante la lectura. Debe ser por varias cosas que han pasado, pero más que nada la emoción de estar aquí nuevamente. Vamos a aprender de Noé, como lo dice aquí en el versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Qué se imaginarían ustedes si en este momento llegara Dios y les dijera a ustedes, necesito que me ayuden a hacer tal trabajo? Y ustedes jamás en toda su vida habían escuchado esa parte, jamás habían tenido alguna teoría, digamos a lo mejor de navegar un arca, de un barco. Pero si recordamos más o menos, Noé no vivía cerca de una costa, no era un lanchero, dirían por ahí, o no era un mercader de peces en el cual se dedicaba a eso, él se dedicaba a otras cosas. Sin embargo, él no tenía tantos conocimientos marítimos, y sin embargo Dios le dijo, oye, voy a hacer llover. Y en ese momento pues Noé pues se quedó frustrado en todas las maneras, se podría decir, para que él pudiera comprender en su mente. Pues él no sabía lo que era llover, él no sabía lo que era un diluvio. Sin embargo, él escuchó pacientemente y obedeció a Dios. Y de esta manera estamos viendo diferentes circunstancias en las cuales Dios de una u otra manera nos habla, y a pesar de que nos habla, nosotros obedecemos o no obedecemos. En el caso de Noé, obedeció y fue gran bendición. Recordemos un poco, habíamos estudiado acerca de Abel. Abel había ilustrado lo que era la adoración por la fe.
Enoc nos había ilustrado el poder caminar con Dios. Noé, en esta ocasión, nos está demostrando prácticamente la obediencia ciega, diríamos aquí en la tierra, aquí en la ciudad, diríamos una obediencia ciega hacia las palabras de Dios. La Biblia es clara en cuanto a que toda persona puede salvarse por fe. Y recordemos que después de la fe, las obras que vienen son resultado de la misma fe. Vamos a ver un ejemplo de un versículo que tenemos ahorita, que principalmente nos está demostrando esta parte. Lo podemos ver en Hebreos 11.1, que si nosotros regresamos a Hebreos 11.1, nos dice la palabra de Dios de esta manera, para recordarnos lo que estamos viendo acerca de la fe. Dice, Dios habiendo hablado... no es cierto. Perdón, 11. 11.1. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esa parte podríamos esperar cualquier cosa que Dios nos pidiera y nosotros tendríamos que estar, o deberíamos, sería la palabra correcta, a lo mejor deberíamos intentar cumplir la palabra de Dios, pero en este momento que estamos estudiando de Noé, también estamos viendo que Noé no sabía lo que era lluvia, no sabía lo que era diluvio, no sabía este tipo de cosas, no sabía de embarcaciones, no sabía de algún tipo de construcción de un arca. Entonces, de esta manera, si recordamos, Moisés, oye, estoy brincándome a otra parte. Noé recibió todas las instrucciones por parte de Dios y las siguió al pie de la letra, convirtiéndose en una persona perfecta. Y tenemos mucho que aprender acerca de la obediencia. En esta parte podemos ver que la fe de Noé era mucho más grande y por lo tanto era justo ante los ojos de Dios. Como lo dice en Génesis 6.9. Lo podemos ver que dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En esta parte nos está diciendo que inclusive Noé, después de varios años que nació después de Enoc, también caminó con Dios. Noé también tuvo que haber hecho ofrendas hacia Dios perfectas, estaba cumpliendo las partes que era la ofrenda de Abel, en representación de Abel. El caminar con Enoc lo estaba haciendo Noé. Ahora su trabajo que a él le costaba en ese momento de la historia del mundo era obedecer. Entonces ya había ofrendido, ya había hecho la particularidad que pedía Dios que fueran hacia él. Ya también había caminado con él en santidad. Ahora necesitaba obedecer también su mandato. La fe es la confianza de todas las cosas que tenemos hacia Dios. Él nos da una fe verdadera, no nos da una fe como la que alguna vez expusimos aquí en estas más clases, donde creemos que a lo mejor podríamos hacer algo y tenemos fe de que no nos iba a fallar en algunas de las acciones que nosotros hacíamos aquí en la tierra, pero sin embargo, las acciones que hace Dios en el cielo, eso realmente es una fe verdadera que podemos nosotros respaldar. Ahora vamos a ver 3 cosas que autentifican la fe de Noé. Noé respondió a la palabra de Dios. La segunda, reprendió al mundo, tal cual lo hizo Dios también. La tercera, recibió justicia de Dios. Estos son algunas de las señales clásicas que podemos ver de la representación que está haciendo Noé en este momento. Él está obedeciendo principalmente en lo que es su palabra. Continuamos en el 11.7, pero en la parte B. Continuamos para terminar el versículo. Dice, por la fe, cuando fue advertido de Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa que se salvase. Dios le dijo a Noé, construye un arca, voy a destruir el mundo, por toda la maldad y por todas las cosas que había hecho. Y esto lo podemos ver también en Génesis 6, 13 y 14. Vamos ahí, de hecho, vamos a leerlo un poquito. Génesis 6, versículo 13 al 14. Dice 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calefetarás con brea por dentro y por fuera. En esta parte recordamos que realmente esta salvación es para un remanente que siempre tiene Dios.
siempre desde los planes de Dios que nos ha estado demostrando a través de continuo estudio de la Biblia, nos ha demostrado que siempre tiene un remanente apartado de toda la maldad de que es el mundo. Y en esta parte, el arca está simbolizando al Señor Jesús, en el cual Él nos cubrió con su sangre de los pecados para protegernos de la maldad del mundo. Así también le pasó a Noé en ese momento, cuando en la parte que le pidió que calefateara con brea, está simbolizando la cobertura de lo que es la sangre del Señor Jesucristo para su familia. Y de esta manera, entonces, estamos viendo que ya los planes de Dios, desde antes de la fundación del mundo, se han estado cumpliendo, se han estado llevando al pie de la letra, porque Dios es fiel. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver realmente nuestro testimonio, que si es verdadero o si es débil, nosotros lo podemos representar de muchas maneras. Sin embargo, estuvimos pensando en una situación más o menos similar. Hoy estamos con una pandemia en la cual no podíamos salir de nuestra casa, en el cual no podemos llevar el evangelio a otras personas, y en el cual pues muchas de las personas a lo mejor se están yendo condenadas al infierno, ¿no? Por falta de nuestra labor. Sin embargo, recordemos que Noé también tenía su familia. Si nosotros quisiéramos ver que realmente tenemos un predicador, tenemos un pastor que nos puede asesorar, sí, así lo es. Lo podemos llamar por teléfono y podemos asesorarnos con él para poder dar una clase a nuestra familia. Realmente nuestra congregación que tenemos en nuestras casas cada quien es nuestra propia familia, donde no hay pretexto, por así decirlo son mis palabras, no hay pretexto para no estudiar acerca de la palabra de Dios, para no aprender acerca de la palabra de Dios. Y pues el mayor ejemplo que tenemos es con Noé. Noé salvó a su familia, Noé predicó a su familia, así como predicó a sus vecinos, pero Noé no se quedó con las manos cruzadas cuando estuvo en el arca, estuvo también diciéndole a su familia, hablando acerca de Dios, inclusive estuvo escribiendo varios libros. Sin embargo, pues bueno, eso es parte de lo que podemos aprender hoy en día de las enseñanzas que nos dejó Noé. Nos dejó Noé la enseñanza que inclusive aunque estuviéramos encerrados y con la protección de Dios como es hoy en día, también podemos seguir aprendiendo su palabra. Eso es algo que estuvimos checando y está bastante interesante. Algo en lo que estuve estudiando también en esta parte, y me costó un poco de trabajo entenderlo, pero es un dato curioso. A mí me gusta mucho las que son cuestiones técnicas, científicas, de descubrimientos o algo así. Sin embargo, llegó un diluvio, pero ¿dónde estaban todas esas aguas guardadas? ¿Dónde estaban? O sea, Dios de nada las había creado, algo así. O Dios simplemente había dicho, caiga un diluvio instantáneamente. Sí, el poder de Dios lo tenía hecho. Pero sin embargo, bueno, yo estaba preguntando al pastor cuándo se había escrito exactamente el libro de Génesis con Moisés. Ya me comentó que después de los 80, 90, 100 años, fue cuando escribió el libro de Génesis. Y el libro de Génesis nos dice dónde estaban las aguas. De hecho, si nosotros vamos a Génesis 1, en el versículo 6 al 10, nos dice de esa manera. Y aquí lo vamos a hacer un pequeño pausa. Dice, Génesis 1, 6 al 10. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. En esta parte prácticamente nos está diciendo que había un mundo 100% hecho una esfera completamente de agua. Y solicitó Dios que hubiera una expansión, una separación de unas aguas arriba y unas aguas abajo. ¿Sí? El 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Entonces ya había una separación, ya había una especie de oxígeno o de aire como el que al día de hoy conocemos. El 8 dice, y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. El 9. Dijo también Dios, júntanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y así fue. El 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, toda la esfera que tenía Dios ya creada como agua, prácticamente la separó en dos partes. O sea, si teníamos un mundo 100% lleno de agua, la separó en dos partes, puso oxígeno en la parte en medio, y posteriormente, de la parte en medio, tomó que se hicieran mares y que se hiciera seco. Entonces, todo el agua que había separado, digamos, de esa altura, estaba cubierta, estaba esperando en un solo lugar. Lo dice
en el versículo, permítame, bueno, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Bueno, aquí está hablando acerca de las tierras y de los mares. Se me perdió el versículo. Pero en esta parte entonces estaba el agua esperando, estaba no estancada, estaba, digamos, flotando alrededor del mundo, por así tratar de entenderlo. Sin embargo, ya cuando fue el diluvio, lo único que hizo Dios fue abrir, ¿sí? Fue abrir los cielos para que cayera esa agua que aquí ya había estado anteriormente. Entonces me hizo muy interesante esa parte de Génesis, donde él ya había separado todas las aguas, ya las tenía destinadas para un fin y ya pues una labor, ¿no? Y en esta parte le tocó a Noé lo que era construir el arca para soportar esa cantidad de agua que había hecho la separación. Sin embargo, en esa ocasión Dios destruyó el mundo por medio de agua, así como lo dice Génesis 9:15. Dice de esta manera, lo vamos a leer. Y me acordé de del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda la carne. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. Pero sin embargo tenemos que recordar otra cosa, lo contrario. Dios también va a destruir el mundo nuevamente y lo va a destruir por fuego. Y nosotros lo podemos ver en 2 de Pedro 3:10, que dice así. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en cuanto los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hayan serán quemadas. De esta manera, pues, ya sabemos la siguiente manera cómo va a terminar el mundo, ¿no? Recordemos que la segunda vez que pase esto ya no va a haber un Noé, porque ya pasó, ya tenemos un Señor Jesucristo que nos salvó, que ya nos subió en el arca y que ya estamos ahí. O sea, malo para los que se van a quedar aquí en la tierra, porque ellos iban a ser destruidos esta vez para siempre, porque ya no va a ser que vamos a salir solamente de un arca y a volver a fundar el mundo. Ese tipo de ordenanzas ya quedó atrás, ya no es una ordenanza que tenga el ser humano. Ya ahorita ya lo que tenemos que hacer solamente es creer, tener fe, creer en el Señor Jesucristo, que es nuestro único Papa Salvador, y pues cohabitar con Él o gobernar con Él, reinar con Él en un futuro cuando sea la época del milenio. Y de esta manera pues estamos viendo un poquito más de lo que es Noé, donde él inclusive cuando comenzó a construir el arca, pues él ya estaba bastante avanzado de edad y no estaba nada renuente a hacer esta actividad. Sin embargo, esta actividad, si nos ponemos a leer un poco más de la Biblia, esta actividad la comenzó a hacer solo. Y esto es porque después de que, cuando Noé tenía 500 años, ¿sí? ¿Te acuerdan? Cuando Noé construyó el arca, vivió todavía 350 años. ¿Sí? Y cuando él comenzó a construir el arca, no tenía sus hijos. Sus hijos le nacieron hasta que Noé tenía 500 años. Y la misma Biblia nos dice en Génesis 5:32, dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Entonces, realmente él estaba solo, su familia era solamente su esposa y él comenzó a hacer esta voluntad de Dios, ciegamente, fielmente, sin ningún tipo de pretexto, sin ningún tipo de contratiempo, simplemente él dejó lo que ya estaba haciendo para dedicarse a la voluntad de Dios. Y esto me recuerda a muchos de los que son llamados para el ministerio, digamos que a otro nivel. Yo le puedo llamar así a otro nivel, a lo mejor me equivoco, pero podemos llamar así. Muchos somos creyentes, pero no todos somos llamados de una manera especial, que es llevar el evangelio, digamos, a otros lugares, como podemos llevar el evangelio a los vecinos, pero si tú decides llevar el evangelio, digamos, a otro país, pues realmente tú ya eres un misionero, ¿sí? Entonces, este tipo de llamados también fueron hechos, y yo me acuerdo que pues aquí en la iglesia tenemos a varios, ahorita está nuestro hermano Chava, en un futuro va a estar Alex, que comentó que quería también servir al Señor en otro país, bueno, en otro país que es natal de él, pero ajeno a nosotros, pero sin embargo, el hermano Jerry, el pastor de nosotros, él es de otro país, aunque nació aquí, creció aquí, ha hecho todo aquí, prácticamente es 100% mexicano, pero también
tiene otra nacionalidad, en el cual también sirve al Señor y sirve con respecto al llamado que le dé Dios. Dios no le dice solamente, o no le da a entender solamente que vaya y sirva a Él en la iglesia y se queda hasta allí, sino en ese momento ellos ya recibieron un llamado más fuerte. En su corazón ya les dio la alegría o el gusto o hasta la necesidad de ir a predicar su palabra a otros lugares mucho más lejanos de todo lo que conocen. Y digo de todo lo que conocen porque muchas de las veces tienes que dejar todo. Tienes que dejar tu casa, tienes que dejar tus parientes, tienes que dejar, si tienes empresas, negocios, trabajos, tienes que dejar todo. Y si fue fiel en la palabra de Dios para construir un arca Noé, ahora vamos a pasar con la fe de Abraham, que realmente está ejecutando esta parte, que es dejarlo todo 100%, por ir a un lugar donde él no conoce a nadie y sin embargo hacer la voluntad de Dios. En ese momento, en esa parte de que vamos a seguir leyendo, vamos a ver que Abraham técnicamente está obedeciendo la palabra de Dios ciegamente. Y podemos leerlo ahora en Hebreos 1.8. Vamos a leerlo. Hebreos 1.8 dice así: por la fe, saliendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es exactamente el mismo ejemplo que sucede a los misioneros. Los misioneros van a otros lugares, en ocasiones han ido de vacaciones anteriormente, en ocasiones les han platicado cómo está, en ocasiones pueden llegar a lo mejor con otros hermanos a hospedarse unos días en lo que encuentran otro lugar, pero hay otras ocasiones en las cuales no van con nada de información, van, agarran su mochila, su maleta, su equipaje, se suben al camión, se suben al coche, depende de la voluntad de Dios que haya tenido con ellos, o que les haya aportado, y llegan a esa otra ciudad, a ese otro pueblo, a ese otro país, y llegan pues muchas de las veces con las manos vacías, muchas de las veces llegan y solamente pues comienzan a decir lo que es la palabra de Dios a otras personas, ¿sí? Y hasta después andan buscando dónde hospedarse, porque es la voluntad que iban haciendo. Entonces prácticamente Abraham nos está mostrando esta sección, donde tenemos que obedecer a Dios y tenemos un llamado, y tenemos que ir a otro lado que no conocemos, y que tenemos que dejar todo lo que ya conocemos, pues nos invita a hacerlo en todo tiempo. Podemos recordar un poco a Esteban. Esteban ya lo estudiamos a unos domingos atrás, no recuerdo cuántos domingos atrás estudiamos la defensa de Esteban. Y recordemos que Esteban estuvo predicando a los líderes judíos de Jerusalén también, donde estaba mostrándoles cómo Abraham había confiado, cómo Abraham tenía obediencia para dejar su tierra, creyendo en todas las bendiciones divinas. Esto lo podemos ver en Hechos 7, del 2 al 5. Es un poquito de resumen nada más. Ahí lo pueden checar ustedes más a fondo en todos los versículos. Perdón. Entonces, aquí Esteban ya le estaba predicando porque realmente el ejemplo de Abraham era muy grande. Era obedecer a Dios y obedecer ciegamente a Dios. No obedecer a los hombres, no obedecer a algo que realmente es una especie de simbolismo, sino realmente conocer a Dios, Dios que es Espíritu, el Espíritu Santo que está con nosotros en todos momentos. De una u otra manera siempre nos va a dar su voluntad, siempre nos va a dar sus obras y siempre nos va a guiar, ¿sí? También podemos recordar que Pablo nos estaba diciendo en Romanos, esto es todo el capítulo, pero pues nosotros no lo vamos a ver. Pablo nos estaba diciendo también que Abraham es un clásico ejemplo de fe y de bendición solamente. Entonces, ya nos estaba diciendo Esteban, ya nos estaba diciendo Pablo, nos dijo el mismo Señor Jesucristo. En otras partes de la Biblia nos están diciendo la fe de Abraham. Todos los que son creyentes de la Biblia, digamos que no son, que todavía están en el Antiguo Testamento, también lo tienen como su padre. También nos dice que ellos lo siguen pues prácticamente alabando o recordando las enseñanzas que le había dado su padre, porque pues ahora es que era el pueblo escogido de ese momento del pueblo de Israel. Y esto lo podemos ver porque muchos de los que se han atrevido a estudiar, digamos, el Nuevo Testamento, que no quieren entenderlo, también ahí se les dijo en el libro de Gálatas. Y el libro de Gálatas, cuando le estaban enseñando al pueblo de Gálatas, como para darles a entender que realmente esta es la misma palabra de Dios, dijo Gálatas 3:7: sabed, por tanto,
que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, dando a entender que sí, el pueblo escogido había sido el pueblo de Israel, había sido los hijos de Abraham, había sido la multiplicación de su descendencia, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, sí. Y le estaba diciendo al de Gálatas, sí, tienes que creer, tienes que tener una fe en Dios. No le estaba diciendo, tienes que tener una fe en el Antiguo Testamento, tienes que tener una fe en sus leyes anteriores, tienes que tener una fe en todas las obras que tú tienes que hacer, gracias a que si tú llevas sacrificios y si tú haces ofrendas hacia un sacerdote que luego expie tus pecados o más bien los cubra momentáneamente, eso no te va a servir. La fe de Abraham, que no había hecho todas estas cosas, esa fe fue la fe que lo salvó. Entonces, de esta manera también tenemos características que podemos ver para Abraham. Una característica es el peregrinaje de su fe. Él se fue caminando, él se fue avanzando hacia un lugar que él no conocía, simple y sencillamente porque tenía fe. Así como lo tienen el día de hoy todos los misioneros que andan alrededor del mundo. Fe con respecto a la paciencia. Entonces es la segunda característica que tiene Abraham en esta parte. También tenía un gran, podemos decirlo de esta manera, un gran poder hacia la fe. No solamente hacia una paciencia o una obediencia, sino también de sostener su palabra, de sostener su entendimiento acerca de Dios y no dejarse llevar por otros dioses. Él siempre pensaba que Dios les ponía pruebas, hasta el día de hoy nos sigue poniendo pruebas y nos da fuerza para resistir esas pruebas. Y Abraham también tiene esa característica donde también soportaba las pruebas de la fe. Y qué mayor prueba que es la de dejar todo e irte ciegamente a otro lugar. Es su mayor prueba que tuvo cuando comenzó su ministerio con Dios. Sin embargo, tuvo mayores pruebas y inclusive muchas más grandes que podemos también recordar. Que él le pidió a Dios, sacrifica a tu hijo Isaac, y él obedeció. Él lo tomó a él, tomó su asno, tomó su leña y se fueron juntos. Cuando llegó un momento, espero que recuerden esta historia de la Biblia, cuando llegó un momento en el cual ya no podía ir nadie más con él, le dijo a sus criados, aquí quédate, y tomó sus leñas, se fue con su hijo, y su hijo le pregunta, oye, ¿dónde está el sacrificio? Y pues yo me imagino ese momento que Abraham estaba en esa prueba que le había dado Dios, pues prácticamente con el corazón roto por su hijo, pero haciendo la voluntad de Dios. Y cuando estaba a punto de asesinar a su hijo, el mismo Dios le dio la fuerza para detenerse y no matar a su hijo, ¿sí? Su hijo que había recibido en su vejez, su hijo que él supo que iba a ser padre a los 90 años de edad. Entonces ya a los 90 años de edad muchas de las veces quisiéramos caminar a gusto, quisiéramos caminar con fuerzas, tener la voluntad de levantarnos y sin ningún problema, pero sin embargo Abraham hacía todo lo que le pedía a Dios y sin importar la edad. No es la edad que sea de edad avanzada, sino que realmente es la edad de la voluntad de Dios que podemos tener. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, saliendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Bueno, esto ya lo hemos dicho anteriormente. Realmente Abraham no sabía dónde iba. Abraham simplemente, yo imagino una parte no cómica, pero sí una parte de cuestionamiento cuando llegó con su esposa y le dijo, oye Sara, pues vámonos. Y Sara pues se debe haber quedado, oye, pues qué onda Abraham, pues aquí tenemos muchas cosas, tenemos tiendas, tenemos terrenos, tenemos ovejas, tenemos servidumbre, aquí tengo mis parientes, ¿cómo voy a dejar mis parientes? Y sin embargo vemos que la Biblia nos dice eso. Prácticamente en la Biblia nos dice que Abraham llegó con su esposa, ahora sí como decimos en resumidas cuentas, y su esposa le dijo, ok, vámonos, porque era su guía, era su líder espiritual, como es todo hombre dentro de cada una de nuestras casas. Su esposa en ese momento obedeció, porque le dijo, es voluntad de Dios que vayamos a otra tierra, y tomaron sus cosas y se fueron. Es muy interesante esa parte, es muy interesante de verlo. Muchos lo considerarían de otra manera, muchos por la parte de algunos feminismos inclusive dirían, oye, eso no es para mí, eso no es cierto, eso yo no haría hoy en día, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que es por fe y es por la voluntad de Dios. Si no lo queremos hacer,
realmente sabemos el tipo de premiación que nos va a dar Dios. Si realmente no queremos creer en Él, sabemos el tipo de lugar a donde vamos a estar con él, sin Él. Entonces, si solamente nos pide que obedezcamos con una fe ciega como la hizo Abraham, vamos a obedecer. Con una fe ciega de ejecutar cosas como lo hizo Noé, vamos a obedecer. Si Dios nos invita a tener una fe ciega, ¿sí?, para poder creer con Él e inclusive llegar a una santificación y poder caminar con Él, vamos a hacerlo como Enoc. Y si Él necesita algún tipo de ofrenda o sacrificio, que ya no se acostumbra a hacerlo físicamente de esta manera, sino tal vez sea nuestro tiempo el sacrificio que vamos a dar, tal vez sea nuestra mentalidad el sacrificio que vamos a hacer, lo vamos a hacer con la fe que hizo Abel en su tiempo. Podemos ver también en Isaías 51, 1 y 2, dice de esta manera: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. El 2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Hablando que Dios le estaba diciendo esta parte. Entonces, si vemos aquí, Isaías también está poniendo el ejemplo que Abraham estaba simbolizándolo de esta manera, estaba dentro de una piedra, una cantera, y que fue arrancado esa parte y dejó ese hueco para dar testimonio que realmente podía hacer grandes cosas de Abraham, no porque le hiciera falta a su familia, sino porque realmente él independientemente estaba trabajando sobre la voluntad de Dios. Entonces, en esta parte también es que aunque esté bastante dura la situación, que aunque nosotros seamos un pedazo de cantera único, nosotros podemos ser tomados y continuar el camino de Dios. Solamente no tenemos por qué quedarnos allí estancados, ahí pegados en la pared, allí donde ya no vamos a poder hacer absolutamente nada, donde ya nuestra vida está hecha, por así decirlo. Y sin embargo nos está mostrando que inclusive si nosotros fuéramos como en esta parte que Isaías nos estaba mostrando, si fuéramos como una especie de piedra, nos está diciendo que de ahí fuimos cortados nosotros para seguir la voluntad de Dios. Dios también nos exige un peregrinaje en todos los momentos de nuestra fe. También nos dice que ese peregrinaje prácticamente es para alejarnos del paganismo, de la incredulidad. También nos invita a que todas esas cosas las vayamos dejando atrás simbólicamente, ¿sí? O realmente llevarlas a cabo en nuestras vidas, en vida real. ¿A qué es a lo que voy? Que muchas de las veces no queremos dejar las cosas del pasado. Muchas de las veces queremos continuar con las costumbres que teníamos atrás, continuar con las partes donde nos decías, tienes que adorar a tal Dios. Porque es el Dios que te heredaron tus padres, es el Dios que te heredaron tus abuelos. Esas son las costumbres que te dejó la sociedad, esas son las costumbres que te dejó tu país donde vives. O sea, realmente no, Dios siempre nos invita a hacer todo este tipo de esfuerzos, gracias porque Él nos va a cuidar. Y siempre nos hace invitaciones para que estemos adelante. Yo siempre he dicho, por alguna razón Dios nos puso los ojos en la parte del frente de la cara y no nos los puso atrás. Para no verlo de atrás, sino para continuar adelante por su camino. Vamos a ver 2 Corintios 5:17. Dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Realmente todo lo tenemos que dejar atrás, tenemos que desprendernos de esa cantera donde estábamos enterrados prácticamente, y tenemos que ver que hay nuevas cosas, así como el nuevo pacto fue hecho también a la iglesia, donde ya tenemos nuevas promesas, donde ya recibimos una herencia en el cielo. O sea, ya tenemos cosas nuevas, cosas grandes. No tenemos por qué regresar atrás, no tenemos por qué regresar a la parte donde si no cumplimos las leyes, pues vamos a ir al infierno prácticamente e instantáneamente en cuanto moramos, porque realmente nadie puede cumplir esa parte. Sin embargo, todas estas promesas que tenemos son las cosas viejas pasaron, y las cosas nuevas están hechas aquí. Como mínimo subtema que podemos continuar para avanzar un poquito más rápido. Podemos verlo en Hebreos, ahí donde estamos leyendo, Hebreos 11, 9 y 10. Dice así: pues que esperaban la ciudad que
porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Realmente, si nos ponemos a ver aquí, se nos dice en el libro de Apocalipsis que vamos a tener cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces, aquí también se nos está diciendo que el mayor constructor de todo esto es Dios. Dios ya tiene preparado todo. El Señor Jesucristo fue y nos preparó también una casa donde habitar, con con un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios nos ha dado tantas cosas durante todo el tiempo de la humanidad y siempre nosotros seguimos rechazándolo. Sin embargo, nuevamente los invito a tener fe, que espero que todos los que estén viendo aquí tengan esta misma fe de creer en Dios, ¿sí? De esta manera, de esta fe te lleva a ser salvos, ¿sí? Y después de ser salvos, todas las demás cosas que hagas en este mundo son gracias a la voluntad de Dios y no a otra cosa. Nosotros podemos ver o recordar un poquito más, porque está un poquito largo. En Génesis 23, 9 al 20, podemos ver que Dios había prometido una tierra. Si recordamos en esa parte, o si nos podemos a leerlo en este momento, o terminamos el mensaje, podemos ver que esa tierra que se le prometió a Abraham, él jamás pudo tomarla. Él anduvo vagando sobre esa tierra, él anduvo caminando durante años en esa tierra y nunca pudo tener la herencia que había recibido. Y él no perdió la fe en Dios, siguió continuando con la misión que le había dado Dios. Si nos podemos saber, y algunos dirán, bueno, oye, es que él sí tuvo una parte en la tierra porque murió su esposa y compró una tierra y esa tierra le pertenece a él. Sí, pero realmente esa tierra se la dio gracias a la parte económica que Dios le había multiplicado durante los años de su vida, y económicamente hablando bastante, inclusive era más temido que muchos de los reyes de esa época. Espero que hayan recordado este tipo de historias que también lo hemos visto aquí. Sin embargo, volvemos al punto de partida. Dios le había prometido una tierra, le había prometido que su descendencia sería como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y esa tierra que le había prometido Dios a Abraham no se la dio a él directamente. Él jamás alcanzó a ver esa promesa de Dios. Sin embargo, conservó la fe y esa misma fe se la transmitió a su hijo. Y su hijo a sus hijos, y sus demás hijos, y así sucesivamente durante toda la historia. Entonces realmente la tierra prometida que nos está hablando aquí no solamente era la tierra del Canaán para que habitáramos físicamente, sino también la herencia que tendríamos en el cielo en un futuro. Y esa es la parte que nos está mandando a Abraham en esta sección, que nos está invitando a que tengamos fe nuevamente, una fe verdadera en la cual podemos creer en Dios, en la cual sabemos que vamos a tener un lugar, ¿sí?, donde habitar junto con el Señor Jesús en el cielo. Esta es la tierra nueva. Continuando un poquito más. Nosotros, como ya lo hemos mencionado también, nosotros somos los que podemos tener una paciencia, o tenemos que tener una fe, más que nada, en la voluntad del Señor, puesto que Él, con esa fe y con esa voluntad, siempre nos va a dar unas recompensas, ¿sí? Nosotros podemos decir, ay Dios, pues ayúdame con este viaje que yo voy a hacer, y Dios nos va a cuidar en el camino. Oye Dios, ayúdanos con este alimento que nos falta en esta mesa, y Dios nos va a proveer, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver, podemos irnos ahora al libro de Santiago, en el capítulo 5, del 7 al 8, dice así, voy a leer esta sección, dice: por lo tanto, hermanos, tener la paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Nosotros tenemos que esperar realmente la venida del Señor en este instante, en el instante siguiente, al día siguiente si podemos abrir los ojos nuevamente, la siguiente semana si podemos ir a la iglesia, al siguiente mes si podemos visitar a nuestros parientes. Nosotros tenemos que tener siempre la preparación para estar esperando la venida del Señor en todo momento. Y Él siempre nos va a dar su protección y nos va a proveer para que estemos esperando todo ese tiempo con su palabra.
Pablo también nos está diciendo que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Y esto lo podemos ver en Colosenses 3:2. Dice así: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Me encantó esta parte porque va directo al grano. Realmente muchas veces le damos vueltas al asunto, muchas veces le damos vuelta a los problemas que tenemos en la tierra. Muchas veces ponemos pretextos, ¿sí? Para no hacer tal cual cosa, o para no ir a la iglesia, para no aprender de su palabra. Y sin embargo, aquí en Colosenses nos está diciendo Pablo que debemos de poner las cosas, nuestra mirada en las cosas del cielo. Y recuerden también el versículo que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, en esta parte Abraham nos está enseñando también que tengamos una fe en algo como nos lo dijo Noé. Noé no había visto estas cosas y creyó. Abraham no había sabido el lugar donde iba a ir y creyó, tuvo fe. Entonces nosotros tenemos que tener fe en las cosas de arriba, no solamente en las cosas terrenales, no solamente en las cosas que se van a quedar aquí a podrirse, a descomponerse, pues simplemente se van a quedar aquí y van a ser cosas materiales en las cuales pues no vamos a poder llevar nada al cielo. Allá tenemos nuestros propios tesoros que estamos juntando a base de nuestra vida, a base de las acciones que nos permite hacer el Espíritu Santo. Ahora, vamos a adelantar un poquito porque bueno, ya estamos a punto de terminar. Vamos a ver otro poder de la fe, y este poder de la fe viene directamente con Sara. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 11, a su mismo tiempo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Realmente Dios es fiel en todo momento, realmente Dios cumple sus promesas, y a Él en esta parte nos está demostrando que no importa exactamente lo que esté pasando en nuestras vidas. Si llega el momento de Dios que nos dice: te voy a ayudar a hacer tal cosa que yo te prometí, en ese momento se va a efectuar y se va a llevar a cabo, y no se va a quedar solamente en la parte de que, oye, creo que me hizo una promesa pero ya no me acuerdo cuál es. A nosotros los seres humanos se nos pueden olvidar todo, pero a Dios no se le olvida absolutamente nada. Si Dios prometió un hijo, Él tenía un tiempo para su hijo que viniera. Si Dios prometió un Salvador, vino un Salvador en el tiempo que Él dijo. Si Dios prometió que va a haber un arrebatamiento, va a haber un arrebatamiento en ese momento. Si Dios prometió inclusive que va a haber juicios, va a haber juicios en su tiempo también. Realmente aquí Sara también nos está demostrando que creyó que en la promesa que había hecho Dios, porque aquí mismo lo dice: creyó que era fiel quien lo había prometido, porque ella creyó que la persona, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, que le había prometido que tendría un hijo, ella creyó fielmente, sin importarle su edad. Esto se lo dijo muchísimos años antes de que tuviera a Isaac, y era prácticamente imposible creer que lo iba a tener a los 90 años. Yo pienso que se ha de haber puesto así como que, sí creo en él, pero ya estoy grande. Sí creo en él, pero no creo que ya mi esposo pueda darme hijos. Sí creo en él, pero realmente estamos lejos de nuestra tierra, ¿no? O sea, sí creo en él, y siempre ponemos el pero. Deberíamos de sernos como Sara, creer que es fiel la persona de Dios que nos está dando su promesa, para nosotros continuar con esa fe, realmente con nuestra fe, y no nuestra fe carnal, sino nuestra fe espiritual, para poder esperar el momento de preciso de Dios. Vamos a ver, vamos a continuar. Bueno, de hecho aquí estoy viendo. Terminamos el 11, vamos a leer el 12. Dice: por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Realmente aquí estamos viendo que la promesa de Dios fue cierta. La promesa de Dios no fue pausada o no fue determinada para otras personas porque se haya arrepentido. Dios no se arrepiente. Dios siempre promete lo que cumple con la persona que se lo cumple. Y de esta manera podemos ir directamente al libro de Marcos, y podemos ir al capítulo 9, versículo 23.
donde en resumen, digo, por cuestión del tiempo, dice, y para Dios todo lo es posible. El mayor ejemplo es que Abraham y Sara tuvieron a muy alta edad, hoy en día, a muy alta edad tuvieron un hijo, ¿sí? Y aquí nos está diciendo en Marcos, que está transmitiendo la palabra de Dios. Para Dios todo es posible. Todo es posible, perdón. Disculpen. Me equivoqué. Una disculpa. Esto lo dice en Mateo 19:26. Dice, para Dios todo es posible en Mateo 19:26. En Marcos 9:23 lo que dice es que el que cree que le es todo posible. Disculpen, me brinqué esa parte. Podemos ir ahora a Mateo 19:26 y con esto vamos a cerrar un poco lo que hemos estado aprendiendo acerca de Noé, lo que hemos aprendido acerca de Abraham y lo que hemos aprendido acerca de Sara. En Mateo 9:26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Con este versículo vamos a cerrar porque realmente no hay tanta explicación. Si nosotros no podríamos cuestionar a Dios en este tipo de circunstancias. Nosotros no podemos cuestionar a Dios en absolutamente nada de lo que Él tenga su voluntad. Y sin embargo también podemos creer que para Dios todo es posible, y aquí nos lo está diciendo en Mateo 19:26. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Vamos a terminar con una oración. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, te agradecemos, Dios, porque tú nos has enseñado que podemos tener fe y poder caminar contigo. Podemos tener fe y tú nos puedes guiar en nuestro caminar día a día. Podemos tener fe, Señor, y tú nos vas a pedir trabajos que hagamos a lo mejor imposibles, difíciles o hasta ridículos para las personas, Señor, pero podemos tener fe que por una voluntad tuya la vamos a hacer para un bien de la humanidad, de nuestra casa, Señor. Podemos tener fe, Señor, de que tu promesa, que no importa el tiempo, Señor, va a ser cumplida, Señor, y podemos tener fe en que tú también nos estás cuidando en todo momento y protegiendo, Señor. Te agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.